Por ejemplo, ¿cómo se llama usted? Pásese para acá. Sí, usted es el que le van a dar la pensión ahorita. ¿Carlos? ¿Es él? Carlos. A ver, Zoe, plática. ¿Cómo no, cómo no? A ver, platica, Zoe, ¿con cuántos iba? ¿Dónde trabajaba usted? En Industrias Braille. A ver, ahí. Industrias Braille. Bueno, usted está en el régimen. Él es del IMSS. Del 97. Del 97. ¿Con cuántos iba a jubilar? 6,000 pesos. 6,000 pesos mensuales. Y ahora con el Fondo de Bienestar, ¿con cuántos? 10,400. 10,400, que es lo que ganaba. Los 10,400 más los 6,000, entonces llega a los 16. 17,000. 17,000, sí. El 100% de su último salario. De su salario, sí, cómo no. Así es. Aquí tenemos un... Véngase para acá. Perdón. Como el señor Carlos, ya hay 3,000 casos. Gracias, presidente. Sí, como el señor Carlos, hay ya más de 3,300 casos que desde que se implementó el fondo de pensiones ya no se jubilan, no se pensionan con tasas de reemplazo del 30% o del 40%, sino del 100% de su último salario. Es un número que apenas va a empezar a crecer, pero es una de las reformas que piensa más hacia el futuro, porque los que están en el régimen, en el caso del apartado A, de quienes cotizan en el IMSS, a partir del 97, pues se van a ir incorporando a lo largo del tiempo en miles y después incluso millones de personas. Y es lo mismo para los de cuentas individualizadas. Los trabajadores del ISSSTE y del FOBISSSTE puedan pensionarse de lo que conforme a lo que están ganando. Un ejemplo, si están ganando 15,000 pesos, con eso mismo se van a pensionar, ya no va a haber reducción. Eso es lo que dice la presidenta. Y fíjese que muy, muy interesante ese tema, que pues también hay personas, lo que comentaba la presidenta, hay personas, maestras o trabajadores de la educación que estaban pagando sus viviendas hasta 2, 3 veces. Esto es lo que decía la presidenta. También lo comentó Martí, quien es el encargado, el titular de esta dependencia. Y hoy se firma este decreto para echar atrás y también que los maestros puedan pensionarse conforme a sus salarios que están ganando. Eso por un lado, y por otro lado también se firma el decreto para que pues ya los pensionados no, o sea, no puedan pensionarse, no pueda estar cambiando la edad mínima la edad para pensionarse cada año, como estaba en la reforma de Peña Nieto. Eso es lo que decía la presidenta. Pero fíjese, en la mañanera hubo una persona escuche bien, de origen colombiano, quien hoy, lo que decía Zoe Robledo, que desde el año 1984 llegó a México y está trabajando en una fábrica. Y hoy, pues es pensionado por parte del ISSSTE y además para recibir, cobraba 6,000 pesos, lo que decía, y cobraba 6,000 pesos, pero ahora va a recibir 17,000 pesos y un poquito más. Eso es lo que va a recibir este señor, quien es un ciudadano con México, colombiano y mexicano, ¿sí? Porque estuvo trabajando en México desde hace muchos años. Está trabajando aquí en México, o sea, ya es mexicano, pues. Pero fíjese, ahorita le voy a poner para que escuchemos lo que Zoe Robledo. ¿Dónde está? Aquí está. A ver. Listo, ahí está. Tuto, ¿nos permiten? Hay una. La que sigue. Aquí está. A ver, pásaselo a... Mire, el anterior. Pásense para acá. Esa. Muchas gracias. Sí, queremos dar rostro a cómo opera el fondo en la realidad. Por ejemplo, este caso es desde noviembre. La señora María Rafaela Ruiz Cruz vive aquí en la Ciudad de México, tiene 67 años, trabajó durante muchos años en una fábrica de papel y de cartón. Y ella había estado
iba a recibir menos del 30% de su último salario. Su pensión era de 4,914 pesos. Desde noviembre, con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, recibe un complemento de 12,327 pesos. Por eso, ahora su ingreso es de 17,241 pesos. La siguiente, y traemos dos casos de ahora de abril. El señor Arturo Manjarres Amador, él trabajó durante varios años también en una empresa de seguridad privada, tiene 68 años y recibía o iba a recibir una pensión de 4,512 pesos, menos del 40% de su salario, con el complemento que va a empezar a recibir a partir de mañana, del 1 de abril, de 8,799 pesos, va a recibir 13,312 pesos, que era el promedio de su salario, de su último salario. Y el último caso que queremos presentar el día de hoy aquí, porque está aquí con nosotros el señor Carlos Arturo Hernández Bravo. Él es, bueno, ya es mexicano, vive desde 1982 en México, originario de Colombia, tiene 69 años y durante muchos años trabajó en una empresa haciendo herrajes para la industria del mueble. La pensión que iba a recibir era de 6,951 pesos. A partir de mañana recibirá, además de eso, el complemento por 10,413 pesos, que es lo que viene del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con lo cual recibirá un ingreso de 17,364 pesos, que era el 100% de su último salario. Entonces, pues el fondo tiene rostros, tiene historias y hoy queríamos ejemplificarlas. Desde luego que van a ir incrementándose y queremos darle mucho seguimiento para expresar por qué es tan importante para las familias pues retirarse de manera digna después de muchos años de trabajo. Gracias. ¿Tienes ahí el video? Maestro, el Gobierno de México reconoce la importancia de tu trabajo en la construcción del segundo piso de la transformación. Por eso, además de mejorar los salarios, hemos tomado medidas para que tengas una jubilación más justa. Sin importar el régimen en el que te encuentres, si ganas hasta 17,364 pesos al retirarte, tu pensión será igual a tu último salario cotizado. En 2007, los gobiernos neoliberales realizaron una reforma regresiva que impedía a las y los maestros acceder a una pensión digna al retirarse. Para corregir esta situación y asegurar pensiones más justas, el presidente López Obrador creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Su propósito es complementar tu pensión para que sea igual que tu último salario de cotización hasta un monto máximo de 17,364 pesos, que es el salario promedio cotizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a menos que la pensión derivada de tu cuenta individualizada sea superior. El complemento a tu pensión aumentará conforme se incremente el salario promedio del IMSS. ¿Cómo te beneficia esto? Te ponemos 3 ejemplos. Jaime, al jubilarse, tenía un sueldo de 12,000 pesos, pero la pensión derivada de su cuenta individualizada era de solo 4,000. Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, obtiene un complemento de 8,000 pesos, con lo que en total recibirá los 12,000 pesos de su último salario cotizado. Lupita, por su parte, cotizó con un sueldo de 20,000 pesos al momento de su jubilación, pero con su cuenta individualizada solo alcanzaba una pensión de 8,000 pesos. El Fondo de Pensiones para el Bienestar complementará su pensión con 9,364 pesos y mes con mes recibirá 17,364 pesos. Por último, las y los maestros con altos salarios que alcancen una pensión derivada de su cuenta individualizada superior a 17,364 pesos recibirán la pensión que han ahorrado y acumulado. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a detener el aumento de la edad de jubilación impuesto por los gobiernos neoliberales en la actual ley del ISSSTE. Así, todas y todos los maestros recibirán una pensión digna cuando se retiren. Si quieres saber más sobre tu pensión, acude al ISSSTE o a la SEP, donde te darán toda la información. Corre la voz. Gobierno de México. Bueno, entonces son 2 temas hoy. 1, hay deudas del FOBISSSTE que ya pagaron los trabajadores del Estado 2 veces en algunas ocasiones, porque el diseño de ese préstamo pues fue parecido a lo que hemos hablado del Infonavit, deudas imposibles de pagar. Y entonces se tiene una casa que no puede uno nunca tener las escrituras de la casa. Eso está en 400,000 personas que deben el FOBISSSTE, más o menos. A esas 400,000 personas se les van a hacer deducciones, quitas, a partir de una regla diseñada por el FOBISSSTE. Eso es para beneficio de todos los trabajadores del Estado que tienen una deuda del FOBISSSTE. Eso lo hacemos hoy, lo vamos a firmar y queda publicado
Era parte de lo que habíamos planteado en la ley del ISSSTE del 25, pero ya dijimos que generó muchas confusiones esa ley, decidimos retirarla, pero el beneficio a los deudores de FOBISSSTE pues tiene que darse. Entonces hoy vamos a estar firmando ese decreto y hablando con la CENTE, con el CENTE para que se conozca, pero sobre todo con las maestras y los maestros que conozcan el beneficio del descuento de deudas del FOBISSSTE. Pedimos que actualicen sus datos en la página de FOBISSSTE para que pueda revisarse cualquier problema o que hablen al teléfono de FOBISSSTE si es que tienen alguna duda. Eso es lo primero, es para beneficio de todos los deudores de FOBISSSTE. 2, explicar en qué consiste el Fondo de Pensiones para el Bienestar que dejó el presidente López Obrador. En particular, las maestras y los maestros han estado pidiendo, y en cierta forma tienen razón, que se derogue la ley del ISSSTE del 2007, que fue una ley muy regresiva para los maestros y para todos los trabajadores del Estado, que disminuía las pensiones a montos raquíticos, que no tenían nada que ver con su salario. Ese tipo de pensiones es la llamada cuenta individualizada. Bueno, quitar la ley de 2007 tiene algunos otros problemas de los que podemos hablar posterior. Lo importante es que las maestras y los maestros tengan una pensión justa, digna, equivalente al salario que tenían el último año. Actualmente eso ya cambió gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Antes de ese fondo, si ganaban 10,000 pesos al mes y su cuenta individualizada les daba una pensión de 3,000 pesos, el Fondo de Pensiones para el Bienestar les garantiza los 7,000 para que se puedan jubilar con su salario total. Eso hasta el salario medio del IMSS, que en este momento es de 17,364 pesos. Entonces, es algo que hizo el presidente López Obrador. Se pensaba que solo era para los trabajadores afiliados al IMSS, pero no. Desde entonces está para los trabajadores afiliados al ISSSTE. Esto es muy importante porque no se conocía. Incluso hoy en un medio dicen, el Fondo de Pensiones para el Bienestar ahora va a alcanzar a los afiliados al ISSSTE. No, eso ya estaba desde antes. Entonces vamos a hacer una campaña muy importante para que las y los trabajadores del ISSSTE sepan que se van a poder jubilar con el monto de su último salario, que es importantísimo, hasta el monto de 17,364 pesos. Esto es algo importantísimo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que echa mucho para atrás de lo que fue la reforma del ISSSTE del 2007. Esos son los dos temas que queríamos informar y en un momento firmamos el decreto del FOBISSTE y seguimos platicando pues con todos los trabajadores afiliados al ISSSTE. Bueno, ¿perdón? Y el congelamiento de la edad. Gracias por recordarme. El congelamiento de la edad, estamos viendo la parte legal en este momento de cómo lo podemos hacer sin modificar la ley del ISSSTE y ya esta misma semana podremos firmarlo también. Y eso ya está y además pues seguimos platicando con todas las maestras y los maestros de México. Bueno, eso queríamos informarlo hoy, el día del lunes del bienestar. Y listo, ¿verdad? Pasamos a las preguntas. Bueno, antes de que escuchar lo que le preguntan a la presidenta sobre ese mismo tema, fíjese que es muy importante estar enterado para todos los maestros y trabajadores de la educación, pues, ¿cómo se llama? Lo que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su sexenio fue la pensión del bienestar, Fondo de Pensiones para el Bienestar. Todo lo que se recaudaba por parte de algunas otras organizaciones delictivas y todo eso, es lo que pues había anunciado el presidente. Por ejemplo, hay empresarios que deben, también de eso iba a servir, para eso servía. No sé si usted recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía un fideicomiso, tenía muchos fideicomisos. Uno de ellos le había solicitado al presidente López Obrador que se usara, que devolvieran ese dinero para que se usara en el tema de Acapulco. ¿Sí? En el tema de Acapulco, que se revisara ahí.
se usara ese dinero para ayudar a los damnificados cuando ocurrió esos desastres que por el huracán, por los huracanes, 2 huracanes que han pasado ahí en Acapulco, digo, en Guerrero. Pero, pues, nunca se usó esos recursos que eran, era de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Nunca se utilizó. O sea, Norma Piña, nunca, pues nunca se entregó, nunca lo entregó Norma Piña, pues nunca quisieron entregarlo. Pero pues ahora, ¿qué va a pasar con esos recursos? Tal vez ya ya se entregó y ahora se va a utilizar para esas pensiones, ¿sí? Y también el dinero que deben muchísimas empresas, en el caso de Ricardo Salinas, que no paga sus impuestos, pues de eso mismo se usa. Fíjese, hoy en esta conferencia le entregan, le hacen esta pregunta a la presidenta y luego le entregan un reconocimiento al este señor que es colombiano-mexicano, ya de nacionalidad mexicana. No es de apenas, fue de 1980 y tantos, que vino a México y se entró a trabajar en una empresa. Y hoy, como un ejemplo, le entregan esto a este señor y va a cobrar su pensión de 17,000 y tantos pesos. Vamos a escuchar cuánto es lo que va a cobrar, porque se la entregan aquí. De que los funcionarios que fueron incorporados a la reforma del 2007, sin información o, bueno, presionados, algunos expresan que así fue, pudieran regresar a la ley anterior del 2007, si pudiera abundar. No lo permite la ley. O sea, ¿cuál es el problema? Digamos, esos recursos están ahora en las Afores y tiene su problemática regresar a la otra ley. Lo importante es que haya pensiones justas, que es el fondo del tema. Más allá de seguirlo discutiendo, no cerramos la puerta, pero lo importante es que haya pensiones justas. Entonces, incluso bajo este mecanismo del Fondo de Pensiones para el Bienestar, para algunos va a ser mejor incluso que si regresaran al 2007, porque en el caso del 2007 pues están las famosas UMAS, que se relegaron frente al salario mínimo, que lo estamos revisando también. Entonces, su servidora y muchos de los trabajadores que estamos en el 10º transitorio se llama Te jubilas con UMAS. Entonces, eso para personas que ganan 10,000 pesos, 12, 13, porque hay gente que tiene horas en estos casos. Es mejor el Fondo de Pensiones para el Bienestar que el caso de incluso regresar o acogerse al 10º transitorio. Entonces, por eso es tan importante este ejercicio que hizo el presidente López Obrador. Fue, la verdad, algo buenísimo. Como fue al final de su sexenio, ya se dio a conocer poco. A nosotros nos corresponde difundirlo. Por ejemplo, ¿cómo se llama usted? Pásese para acá. Sí, usted es el que le van a dar la pensión ahorita. ¿Carlos? ¿Es él? Carlos. A ver, Zoe, platica. Pásese. ¿Cómo no? A ver, platica, Zoe, ¿con cuántos iba? ¿Dónde trabajaba usted? En Industrias Braille. A ver, ahí. Industrias Braille. Bueno, usted está en el régimen. Él es del IMSS. Del 97. Del 97. ¿Con cuántos iba a jubilar? 6,000 pesos. 6,000 pesos mensuales. Y ahora con el Fondo de Bienestar, ¿con cuántos? 10,400. 10,400, que es lo que ganaba. Los 10,400 más los 6,000, entonces llega a los 16. 17,000. 17,000, sí. El 100% de su salario. De su salario, sí, cómo no. Así es. Aquí tenemos un... Véngase para acá. Perdón. Como el señor Carlos, ya hay 3,000 casos. Gracias, presidente. Sí, como el señor Carlos, hay ya más de 3,300 casos que desde que se implementó el Fondo de Pensiones ya no se jubilan, no se pensionan con tasas de reemplazo del 30% o del 40%, sino del 100% de su último salario. Es un número que apenas va a empezar a crecer, pero es una de las reformas que piensa más hacia el futuro, porque los que están en el régimen, en el caso del apartado A, de quienes cotizan en el IMSS, a partir del 97, pues se van a ir incorporando a lo largo del tiempo en miles y después incluso millones de personas. Y es lo mismo para los de cuentas individualizadas del ISSSTE.
Entonces, vamos a seguir informándolo. Bueno, ahí está el cuentas individuales, que es este cambio que se hizo al régimen de pensiones en el caso del IMSS en el 97 y del ISSSTE en el 2007. Activos, o sea que todavía están trabajando, 76%. Pensionados, 4.5%. En el caso del 10º transitorio, que es el régimen anterior, para el caso del ISSSTE, activos, 24%. Pensionados, o sea, de los activos, de los que están activos, 76% están en cuentas individuales y 24% en 10º transitorio. Yo estoy ahí en el 24%. De los pensionados, en cuentas individuales solamente son el 4.5% y de beneficio definido 95.5%. Entonces, si se fijan, ya la mayoría de los activos que están en régimen individualizado, todo ese 76% ya puede acceder cuando se jubile al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Gracias, presidenta. También un poco en el mismo tema de FOBISTE, saber si los servidores públicos que no estén activos o que estén pensionados podrán solicitar créditos del FOBISTE. Todos los que tienen derecho pueden pedir su crédito. Los que ya tienen su crédito y que tienen deudas impagables, se les va a ayudar a todos, sean pensionados o sean activos. En otro tema, bueno, igual es un poco, este fin de semana ustedes arrancó con el programa de vivienda allá en Baja California. Entre los requisitos. Bueno, pues ahí se quedó la información. Ya los que ahora se van a pensionar, se van a pensionar con el 100% de sus salarios. Esto ya lo había dicho el presidente anteriormente. Pues no está de más volver a recordar lo que dijo la presidenta. Pues lo que pasa que en el sexenio del presidente López Obrador no se dio mucha difusión porque ya estaba ya al final de su sexenio. Y ahora como pues que viene este tema de las pensiones, sale este tema. Y este señor que usted vio en su pantalla son los que se van, pues ya empiezan a recibir el 100% de lo que ganaban en sus salarios, ¿sí? Pero le digo, eh, todo lo que ya se había dicho anteriormente. Pero digo, todo eso no se había llevado a cabo por lo mismo de que ya está al final de su sexenio. Y vamos a escuchar porque le volvieron a preguntar a la presidenta sobre este mismo tema. Fíjese que a los maestros estaban en plantón en el Zócalo de la Ciudad de México y hoy ya levantaron ese plantón, pues todo lo que y las reuniones que tenía la presidenta Claudia Sheinbaum con este sindicato. Vamos a escuchar qué es lo que dice, porque. Gracias. ¿Qué pasa con los trabajadores que ya se jubilaron hace 8 años, hace 5, hace 3? ¿Es retroactivo o hay algún plan para incorporarlos? No, estamos revisando para los trabajadores que se jubilaron. A ver si tienen la tablita de cuántos están jubilados, ¿cómo? ¿Se acuerdan? De cuántos para que lo podamos mostrar. Sí. Este es para los que comenzaron a jubilarse a partir de que existe el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Claro. Ese es el. Sí. Ahí Ahora les pongo los universos para que los conozcan. ¿Nos esperamos? A ver si lo tienen ahí. Lo tiene haciendo. Si quieres, continúa y ahora Sí. ponemos los. Bueno, es ya el segundo tema, presidenta. Hoy la encuestadora ECOL publica en el periódico El País la más reciente medición que. Bueno, fíjese que de eso vamos a hablar ahorita. Véanme tantito. Pues ahí queda sobre ese tema de las pensiones de los trabajadores de la educación que van a recibir sus pensiones, repito, se reduce, se pone en pausa la reforma de Peña Nieto y ahora pues ya no van a estar pensionándose con diferentes edades cada año que pasa. Ya lo explicaba la semana pasada la presidenta que pues en esa reforma era hoy este año te jubilas con este año, el siguiente año te jubilas con otro año, ¿no? No era parejo. Y también, pues digo, las pensiones
¿Qué va a pasar con las pensiones y todo eso? Pues ya lo explicaba la presidenta. Es un claro ejemplo que pues hoy se están pensionando con el 100% de su salario. Y si tú cobrabas 15,000 pesos, con eso mismo te vas a pensionar. Está muy bueno, son buenos, son buenísimos.